Distinguidos colegas, antes de comenzar, agradezco de corazón el honor que se me concede al permitirme presentar aquí en el Colegio de México esta ponencia de título Una insólita relación intertextual entre Oliverio Girondo y Rubén Darío. En verdad, muchas gracias y espero sea enriquecedora mi participación. Bueno, entrando en materia, efectivamente, en el marco de una investigación de tesis, he podido constatar un insólito vínculo entre los poemas Responso en blanco vivo de Oliverio Girondo y el célebre Responso a Verlaine de Rubén Darío. Este vínculo se afianza en un artificio poético muy particular, la aliteración vocálica de raigambre simbolista, o como más coloquialmente se le dice en los pasillos de las facultades de literatura, las vocales simbolistas de Arthur Rimbaud. Efectivamente, esas vocales simbolistas se hallan, según lo ha entendido la crítica, en el responso a Verlaine. Yo, por mi parte, pude constatar su presencia también en el responso en blanco vivo de Girondo, y en unos momentos lo mostraré. Tengo que decir, si se me permite, que esta investigación ha sido sumamente emocionante, semejante a la labor de un criptógrafo que encuentra mensajes cifrados en clave simbolista en los versos de Girondo, pero a fin de cuentas es un crítico, una crítica literaria, y no una especie de criptógrafo que desvela todos los sentidos de un texto. Un criptógrafo, en todo caso, precisa de una clave para descifrar. Esa clave fue propuesta, como decía, por el simbolista francés Arthur Rimbaud en su soneto Vocales. Dice, cito el primer verso traducido, a negro, que blanco y rojo, o verde o azul. Debemos tener en mente estas equivalencias que ahora pongo en pantalla. A es negro, E es blanco, I es rojo, U es verde y U es azul. Rimbaud, por supuesto, se adhiere en este soneto a la tradición de las correspondencias de Charles Baudelaire. Emocionante teoría que por razones de tiempo no podría recordar para ustedes, aunque quizás más adelante en la sección de charla. ¿No? Bueno, de los dos textos que forman nuestro corpus, veamos primero el menos conocido, es decir, el Responso en blanco vivo de Oliverio Girondo, texto que vio la luz en 1942 en el libro Persuasión de los días. Quienes gusten pueden seguir mi voz con el texto que aparece en pantalla. Blanca de blanca asfixia y exangüe blanca vida, a quien el blanco helado nevó la blanca mano de blanca parecida, mientras el blanco espanto blanqueaba su mejilla de blanca ausencia herida, al ceñir su blancura de intacta blanca luna y blanca despedida. Del otro texto, el responso a Verlaine, recordaré para ustedes solo algunos de los pasajes más emblemáticos. Listo, leo entonces. Padre y maestro mágico, liróforo celeste, que al instrumento olímpico y a la siringa agreste diste tu acento encantador. Pánida, pan tú mismo, que coros condujiste hacia el propilio sacro que amaba tu alma triste, al son del sistro y del tambor. Sigo con el responso a Verlaine y después hablaré un poco de las vocales simbolistas en los poemas de Rubén Darío. Bueno, después de estos dos estrofas iniciales, llenas de epítetos mitológicos, surge el interlocutor del texto, es decir, Paul Verlaine. A este le dedicará el yo lírico una serie de buenos deseos para su descanso eterno. Además, este responso es solo la primera parte de la sección Verlaine de las prosas profanas de Rubén Darío. La otra mitad lleva por título Canto de la Sangre. Ya tendremos oportunidad más adelante de conocer algún verso de esa mitad. Ahora me interesa sobre todo que nos adentremos, según dije, en el cómo han sido leídas las vocales simbolistas en la poética dariana. Al respecto, un artículo de la Revista Hispánica Moderna resulta paradigmático. El artículo lleva por título Una curiosa literación simbolista de Rubén Darío. En él, el estudioso Luis García Brines opina que en el siguiente terceto del poema A Goya, Darío realizó una literación de la vocal negra, entre comillas, o sea, la A, para, cito, expresar por medio de la aliteración la negrura que consiguió Goya con la ayuda de los pinceles. Fin de cita. Bueno, leo el terceto en cuestión con la aliteración. Y aprende un abracadabra del diablo patas de cabra que hace una mueca macabra. La aliteración
La repetición en este caso de la vocal abierta central es leída por García Brines entonces como una evocación del color negro, porque, abro cita, es bien sabido que Rubén Darío se encargó de introducir en nuestra lengua los nuevos métodos poéticos de los liróforos celestes como Verlaine y de los malditos como Rimbaud. ¿Y quién no conoce de Les Illuminations el soneto titulado Voyeurs? Aquí se refiere al poema que ya vimos con el código de equivalencias entre vocales y colores. De Rimbaud, pues, aprendió Darío que la A es negra. Fin de cita. También, a decir del estudioso, en el responso a Verlaine y en su complemento Canto de la Sangre, ocurre eso mismo. Justamente en las estrofas que leí del responso a Verlaine hay, según el criterio de García Brines, otra literación simbolista. Aquí está nuevamente en pantalla. Yo abro cita. En el responso, Rubén Darío llama a Verlaine liróforo celeste. Aquí celeste representa al color azul, lo mismo que las tres vocales iguales del liróforo, porque la O es azul. Fin de cita. Habría entonces un énfasis en el color azul gracias a la repetición de la O. Un último ejemplo antes de volver al poema de Girón. Según el estudio que vengo citando, en Canto de la Sangre, como anticipaba, también hay una aliteración simbolista. La repetición de la I, vocal cerrada, para evocar el color rojo de la sangre, siguiendo por supuesto nuestro código rimbaudéano. En este verso que ahora vemos en pantalla, existe, a juicio de García Brines y mío también, una intención poética de enfatizar esa I de sangre de Abel, clarín de las batallas, porque, abro cita, el acento principal en la séptima, como clavado en medio del corazón del endecasílabo enfático, recae sobre la I, de la que brota, como de una herida, la roja sangre. Fin de cita. Abro cita. El mismo fenómeno se repite en el mismo poema, nada menos que 2 veces, y además con acento principal sobre la I en séptima y décima. Cierro cita. Como vemos en pantalla, tenemos a la I roja en 2 acentos principales de ambos versos, o sangre de las vírgenes, la lira, y sangre de los suicidas, organillo. Es decir, para Luis García Brines ya no solo se trata de aliteración, sino de colocación acentual. Situando las vocales simbolistas sobre acentos importantes, también se consigue su énfasis y, por extensión, el del color que supuestamente representan. En el responso en blanco vivo de Girondo ocurren las dos cosas simultáneamente, aliteración y colocación acentual específica. Vamos allá. Blanca de blanca asfixia y exangüe blanca vida, etc. Salta al oído la musicalidad del poema, su aliteración de la sílaba bla, pero más que la sílaba, como anticiparán, importa su núcleo vocálico. Por supuesto, siendo el responso a Verlaine un precedente insoslayable en la tradición literaria, me di a la tarea de aplicar el código de vocales y colores que supuestamente yace en él, también a este poema de Girondo, pensando claro que el título responso podría ser una alusión al de Darío. Si nos centramos entonces, más que en la sílaba la, en los acentos importantes, tanto rítmicos como de fin de verso, hallaremos que la mayoría de ellos cae justamente en las AES y otro tanto en las IES. En pantalla tienen el poema nuevamente, pero ahora con dichas vocales resaltadas para fines expositivos. Blanca de blanca asfixia y exangüe blanca vida, a quien el blanco helado nevó la blanca mano de blanca parecida, mientras el blanco espanto blanqueaba su mejilla de blanca ausencia herida, al ceñir su blancura de intacta blanca luna y blanca despedida. El conteo de estos acentos importantes resulta en 15 de ellos sobre la vocal A, 7 sobre la I, luego 3 sobre la E, 1 sobre la U y 1 sobre la O. La preeminencia de la A y la I es notoria, 15 AES, 7 IES y solo 5 del resto de las vocales en su conjunto. Si aplicamos nuestro código de vocales A negro, blanco, I rojo, verde o azul, obtendríamos presuntamente una vocación de los colores negro y rojo, aproximadamente del doble de negro que de rojo. Razonado así, esto no tiene ninguna relevancia, no habría nada de hecho para pensar que en el responso en blanco vivo Girondo empleó las vocales simbolistas, pero ahondando un poco en la obra del argentino, nos enteramos de un hecho relevante. Negro y rojo, en esas proporciones, el doble de negro que de rojo.
son los colores empleados por Girondo en su famoso caligrama que preludia a Espantapájaros. Ahí lo tenemos. Un texto antropomórficamente distribuido en 4 secciones en función de la colocación tipográfica y de la coloración. Cabeza, mitad superior del torso, mitad inferior del torso y piernas. Hablemos un poco de estas líneas que conforman el caligrama, algunas verticales, otras horizontales, la mayoría horizontal. Si hacemos un conteo de las negras, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en la cabeza, 9, 10, 11, 12, 13, si sumamos las de la segunda mitad del torso, porque estoy contando las negras, y 14, 15, 16 y 17 contando las de las piernas, que son verticales. 17 líneas negras, ahora vayamos con las rojas. 1, 2, 3, 4, 5 en la parte de arriba del torso, y 6, 7, 8 con las de las piernas y cintura. 8 líneas rojas, entonces son 17 negras y 8 rojas, es decir, una proporción aproximada del doble de negro que de rojo, justo como en el responso. Ahora, esta coloración no es incidental. Girondo cuidó cada detalle gráfico de su libro Espantapájaros, como recuerda la escritora y esposa del poeta Nora Lange. Quiero decir, las 2 tintas de este caligrama importaron a Oliverio Girondo quizá tanto como para introducirlas años después encriptadas en los versos del responso en blanco vivo. Resta decir, por lo demás, que hasta donde he investigado no hay otros poemas en el canon cuyo título incluya responso y que además estén relacionados con las vocales del Rimbaud. Por lo tanto, la posibilidad de que el título responso en blanco vivo y el poema entero aludan a los versos del responso a Verlaine se incrementa. Entonces hemos descifrado el responso en blanco vivo cuyas líneas encerraban un contenido latente, una alusión al responso de Darío, y es esa una insólita relación intertextual entre Oliverio Girondo y Rubén Darío. ¿Qué significa que Girondo, eminente representante de la vanguardia porteña, aluda de esta manera al pontífice del modernismo hispanoamericano? Bueno, en realidad, en 1942, año de la publicación de Persuasión de los Días, poca vanguardia se estaba escribiendo. Pero, más allá de eso, Oliverio Girondo jamás fue un radical en sus posturas estéticas. En el famoso manifiesto de la revista Martín Fierro, por ejemplo, bajo una firma anónima, reconoció la importancia del autor de Azul para la renovación de las letras hispánicas. Para entender mejor esta alusión, sin embargo, hay que observar de cerca el poemario que la contiene, y por eso este pequeño hallazgo motivó el desarrollo de una tesis sobre él. Los resultados de esa investigación arrojaron la constatación de un importante número de alusiones a la poesía finisecular del siglo XIX en las páginas de Persuasión de los Días, de las cuales el responso en blanco vivo forma parte. En otras palabras, Oliverio Girondo escribió un libro en parte finisecular decimonónico, aseveración que defiendo en esa tesis. Lamentablemente, reproducir esa argumentación excede los límites de esta ponencia. Pero, digamos, para concluir, esta relación de intertextualidad entre Girondo y Darío nos fuerza a no valorar en términos absolutos la iconoclasia del argentino. Sí, Girondo produjo importantes hitos para la vanguardia, como los 20 poemas para ser leídos en el tranvío o en la Masmédula, pero en el intermedio nos legó los poemas heptasilábicos de Persuasión de los Días y sus alusiones a la poesía decimonónica. Si uno observa con precisión la obra de Girondo, estoy convencido, hallará no solo a un gran lector de la tradición, sino a un practicante de ella. Por mi parte, esto ha sido todo. Espero que mi participación haya resultado amena para los presentes. Agradezco nuevamente la invitación a este primer coloquio Perspectivas y deseo de corazón que esta iniciativa se repita y se prolongue para beneficio del estudio y comprensión de la literatura en nuestra lengua. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta para los tres, ¿no? Que quizá pueden hablarnos un poco al respecto, porque cada uno de ustedes utiliza un sistema de referencias para hablar de esa poesía que me gustaría que nos dijeran cuál ha sido el proceso de reflexión para llegar a ese sistema de referencias, porque, bueno, en el caso de Mónica, que no está todo el tiempo citando a Bataille, Bachelard, Zambrano, en el caso de Ángel, por ejemplo, se mencionó de entrada la noción de utopía,
En el caso de Hernán, pues nos estás hablando de la lectura de Rimbaud, pero mi pregunta es ahí, tenemos testimonios, por ejemplo, en entrevistas, comentarios o ensayos o artículos de Girondo, algunas referencias directas a Darío o a Rimbaud en específico. Y en el caso de Francisco también, que asume la idea de la pospoesía, digamos que el llegar a este sistema de referencias para leer esa poesía es una toma de partida respecto de cómo acercarse. ¿No han pensado en otras posibilidades? Gracias por la pregunta porque me permite ampliar la investigación que presenté, que de hecho es el detonante de la investigación más bien que conllevó su propia investigación, el response. En concreto, sí hay, usamos la palabra de Genet, ¿no? Sí hay paratextos que nos hablan de la relación Darío Girondo o Darío Rimbaud, y ni se diga perdón, de Darío Girondo Gamboa o Girondo Darío, ni se diga de Darío Gamboa, que era uno de sus ídolos con Verlaine, ¿no? En el caso de Oliverio Girondo mencionaba yo, aunque lo mencioné de manera muy fugaz, que efectivamente Girondo en el manifiesto de la revista Martín Fierro, él reconoce a Rubén Darío como el iniciador de la renovación de las letras en nuestro lenguaje. Al parecer, por lo que hay en otros paratextos de Girondo, como lo es una carta abierta a la revista Martín Fierro, pero con la distancia de la historia 40 años después, al parecer se mantuvo esa admiración por cierta parte de la poética de Rubén Darío, porque en este otro paratexto, con 40 años de distancia del primero, Rubén Darío, Girondo menciona algo así como el peor Rubén por aquel entonces hacía decorativismo de pacotilla. Parece ser que lo que le gustaba a Girondo, según estas declaraciones suyas, de Darío era todo lo misterioso, lo simbolista, lo decadente, y no tanto lo decorativista, parnasiano, de que si los jarrones, de que si la princesa está rosa, etc. Bueno, así no va, pero bueno. Más que eso, le gustaba esta otra parte misteriosa, ocultista de Rubén Darío, que es algo que ya se ha estudiado, aunque bueno, hay cierto hermetismo de la crítica para aceptar esos términos, pero claro que se ha estudiado, y eso es al parecer lo que le gustaba a Oliverio Girondo. De hecho, hay también sus roces con el modernismo antes de debutar como vanguardia, en algunos textos como Orillas del lago de Como, que es una impresión hasta que habla del ajenjo y de la luz tornasolada como la cinta y todo eso, muy decadentista, digamos, y todo eso es Girondo, ¿no? En cuanto a Rimbaud, pues Girondo se crió, se educó hasta bien entrada la educación inicial en Francia, y pues casi que iba cada año a Francia, a veces se quedaba a residir ahí, y abrevó, por supuesto, de todos los simbolistas. Sus lecturas de cabecero, decía Aldo Pellegrini, su amigo, eran los simbolistas franceses, era Rubén Darío, los raros de Rubén Darío, todo esto que tiene que ver con lo misterioso, lo macabro, los simbolistas, etc. Y y Girondo tradujo junto a Enrique Molina una temporada en el infierno de Rimbaud. Es decir, Girondo era lector de Rimbaud y de Darío. Este, por supuesto que no hablé de eso porque, bueno, se iba a disparar mucho la extensión, pero sí están esas referencias ahí. Y respecto a este libro en particular, solo me encontré con algunos lúcidos estudios de Jorge Schwartz, por supuesto, que había puesto el foco sobre este uso del decasílabo, perdón, del heptasílabo y de formas extrañas como el nocturno, que están ahí anquilosadas desde los 20 poemas, pasando por Persuasión de los días y hasta en la más médula. Es decir, dice Schwartz que hay tradiciones gastadas, anquilosadas, le dice, en toda la obra de Girondo, que es un poco hacia donde lo orienté al final. Girondo tenía su parte de tradición que a veces soslayamos
pues por lo deslumbrante que era su producción poética, ¿no? Su producción iconoclasta. Entonces, en resumen, del propio Girondo hay menciones a su buen conocimiento y a la buena estima de Rubén Darío, de cierta parte de Rubén Darío. Hay menciones implícitas a su gusto por Rimbaud, y en cuanto a la crítica, hay sobre todo una voz que ha tratado un poco del poemario, es Jorge Schwartz. Eh, Ahí no puse la bibliografía, fue un fallo ahí horrible, pero están esos. Si alguien quiere empezar a indagar, puede empezar por la edición de archivos, por supuesto, de la UNESCO, sí, de la UNESCO. Y hay varios artículos como La tradición más medular de Oliverio Girondo, de Jorge Schwartz, y el estudio filológico de Enrique Molina. Todo esto, por supuesto, claro que donde yo encontré, decían hace rato, más carnita, era en Persuasión de los Días, que es un libro poco estudiado en virtud de que es el más tradicional, pero está todo esto. Entonces, claro que hay una investigación con un aparato ahí grueso, pero no lo puse justo para no apabullar, ¿no? De hecho, procuré ser un poco más dinámico. ¿Quién más? Gracias.